la anciana que jugó con el diablo y salió victoriosa. En lo más profundo de un pueblo olvidado, perdido en el tiempo, vive una historia que aún hoy susurra en las noches de luna llena. Los ancianos la cuentan como advertencia, un relato que hiela la sangre y enciende la imaginación de quienes se atreven a escuchar. Hablan de una anciana, una mujer que, según dicen, logró lo que nadie más, enfrentarse al mismísimo diablo y vencerlo. Esta no es una historia de fuerza física ni poder celestial. Es una narración sobre inteligencia, astucia y la delgada línea que separa la valentía de lo oscuro. Prepárense porque, al escuchar esta historia, ustedes también comenzarán a cuestionar, ¿será cierto que el diablo puede ser derrotado? ¿O hay un precio oculto para quien lo alcanza? Nuestro relato comienza en un pequeño pueblo rodeado de supersticiones y oscuridad. Las tierras habían dejado de dar frutos, el ganado enfermaba sin razón y las noches parecían más largas y tenebrosas. Los aldeanos, debilitados por la desesperación, comenzaron a creer lo impensable, el mal estaba entre ellos. Fue entonces cuando alguien susurró el nombre de ella, la anciana. Vivía en la periferia del pueblo, en una humilde choza rodeada de hierbas extrañas. Era una figura enigmática, vista con respeto y temor. Algunos decían que sabía demasiado sobre lo oculto, que tenía tratos con lo que no se debía. Pero la desesperación no conoce límites, y los aldeanos decidieron buscarla. Una fría tarde, un grupo de aldeanos se acercó a la choza de la mujer. Tocaron la puerta con nerviosismo y, al abrirse, se encontraron cara a cara con una figura menuda, de mirada profunda y sonrisa tenue. Le contaron de sus desgracias, suplicando ayuda. Ella los escuchó en silencio, con un rostro que no revelaba emoción alguna. Cuando terminaron, la anciana habló por fin, sus palabras suaves pero escalofriantes. El diablo está detrás de esto, y yo puedo traerlo aquí. Pero escúchenme bien, cuando venga, no será fácil enviarlo de regreso. Déjenme a mí enfrentarle, y cuando todo termine, el precio será pagado. Sin opciones, los aldeanos aceptaron, aunque un escalofrío recorrió a cada uno de ellos. Nada podría haberlos preparado para lo que estaban a punto de presenciar. A medianoche, en la choza iluminada por la tenue luz de las velas, la anciana comenzó su ritual. Sobre la mesa, había dibujos extraños y objetos tan antiguos como intimidantes. El aire se llenó con el aroma de hierbas quemadas, y un murmullo bajo y constante resonaba en la habitación. Era su voz, recitando palabras en un idioma que nadie reconocía. De repente, todo se detuvo. Un viento gélido sopló, apagando las velas por un instante. Cuando la luz volvió, no estaba sola. Ahí, entre la penumbra, una oscura figura se materializó. El diablo había llegado. No era un demonio como en las pinturas, con cuernos exagerados y rasgos grotescos. Su apariencia era elegante, casi humana. Sus ojos, sin embargo, eran pozos oscuros que parecían mirar directamente al alma. Una sonrisa que era más amenaza que saludo curvaba sus labios. Así que, vieja, tú me has llamado. Debo admitir que es raro que alguien como tú tenga el valor, dijo, su voz profunda y seductora. La anciana no respondió de inmediato. En lugar de ello, se acercó lentamente, sin atisbo de miedo, y lo miró directamente a los ojos. Te llamé porque sé lo que estás haciendo aquí. ¿Qué ofreces para dejar a este pueblo en paz? Le preguntó, su tono sereno. El diablo sonrió más ampliamente. Un trato, por supuesto. Siempre un trato. Tu alma a cambio de la prosperidad de este lugar. Acepta y todo volverá a la normalidad. Los aldeanos, ocultos en las sombras fuera de la cabaña, contenían la respiración. Pero la anciana no parecía perturbada. En lugar de aceptar o rechazar, formuló una propuesta. Hagamos algo más interesante. Juguemos un juego. Si ganas, mi alma será tuya. Si gano, te irás y nunca volverás. El diablo arqueó una ceja, divertido. Vieja astuta. Está bien, acepto. El juego comenzó con una serie de acertijos propuestos por el diablo. Él era astuto, presentando preguntas diseñadas para confundir y engañar. Pero, cada vez que esperaba un error por parte de la anciana, ella respondía con precisión escalofriante, arrancándole una frustrada sonrisa.
Uno de sus acertijos fue este: ¿qué es lo que siempre está delante de ti pero nunca puedes alcanzar? La anciana, con un brillo en los ojos, respondió sin vacilar: el mañana. El rostro del diablo se torció por un momento, pero aún tenía más trucos bajo la manga. A medida que pasaban los desafíos, el diablo se volvía más agresivo. Sus acertijos se volvían más oscuros, trufados de significados retorcidos. Sin embargo, la anciana tenía algo más que simple inteligencia. Con cada respuesta, parecía adentrarse en la mente de su oponente, desarmándolo con sus propias reglas. Por otro lado, el diablo empezaba a mostrar señales de irritación, movimientos bruscos, una mirada más intensa. El momento decisivo estaba cerca. En el último acertijo, el diablo intentó engañarla completamente. Vieja, debo admitir que eres lista. Pero dime, si puedes, ¿cuál es mi nombre verdadero? El silencio llenó la habitación. Los aldeanos, helados de miedo, pensaron que esta vez la anciana había perdido. Pero entonces, con voz firme, ella respondió: tu nombre será siempre aquello que los hombres más temen decir en voz alta. Tú eres el miedo, la oscuridad, la desesperación. Tu nombre no importa porque no merece tener poder sobre nosotros. Por primera vez, el diablo vaciló. Había sido superado en su propio terreno. Con un grito de rabia, el diablo desapareció en una ráfaga de humo y fuego, dejando atrás solo el olor a azufre. Los aldeanos, testigos de lo ocurrido, apenas podían creerlo. La anciana, en cambio, simplemente suspiró como si hubiera terminado una tarea más rutinaria. Sin embargo, antes de cerrar la puerta de su choza, lanzó una advertencia: no se confíen. El diablo siempre regresa, de una forma u otra. Después de aquella noche, el pueblo comenzó a prosperar nuevamente. Las tierras florecieron, el ganado se recuperó, y la tranquilidad volvió poco a poco. Pero los aldeanos no olvidaron lo ocurrido. Aunque agradecían a la anciana, también le temían. Sabían que había enfrentado algo más allá de la comprensión humana y había salido victoriosa. Con el tiempo, la historia de la anciana y el diablo se convirtió en leyenda. Se hablaba de su increíble astucia, pero también surgían preguntas inquietantes. ¿De dónde había aprendido tanto sobre el diablo? ¿Había pagado algún precio que los demás no podían ver? La anciana nunca respondió estas preguntas. Vivió el resto de sus días en la misma choza, rodeada de misterio. La gente del pueblo evitaba molestarla, pero su figura seguía siendo un recordatorio de una verdad inescapable: el diablo puede ser derrotado, sí, pero vencerlo no siempre significa victoria. Y así concluye esta macabra leyenda, una historia de ingenio y oscuridad, de valentía y temor. La anciana demostró que la inteligencia humana puede ser una herramienta poderosa, incluso contra las fuerzas más oscuras. Pero, al final, nos deja una pregunta: ¿hasta dónde podemos llegar sin cruzar esa línea entre luz y sombra? Recuerda, el diablo siempre regresa. Pero si alguna vez aparece en tu vida, ¿podrás tú también enfrentarlo y salir victorioso?